1951. En la campiña de Tiabaya, el límite entre un buen vecino y un enemigo mortal es tan delgado como un alambre de púas. El clan de los Cáceres decidió que nadie les robaría ni una sola uva de su legado, transformando una disputa por metros de tierra en un matadero humano. 14 personas cayeron en una noche de pólvora y rencor por una traición que encendió la furia de los dueños de los viñedos. Estás por descubrir cómo una hilera de plantas movida desencadenó un exterminio metódico bajo la sombra del volcán. Pero antes de continuar, suscríbete y comenta si te gustaría más historias como esta. Tiabaya se acurrucaba bajo el ojo severo del Misti, ese coloso de sillar que dicta las reglas del clima y la paciencia a los hombres de Arequipa, en ese valle fértil, donde el sol cae con la fuerza de un juicio divino y la tierra lo absorbe todo con una sed ancestral. La vida se medía en cosechas y el honor en la pureza del aguardiente que se destilaba. La familia Cáceres no era solo una productora de pisco, eran la personificación de una estirpe territorial, dueños de un viñedo que abarcaba la mejor extensión del valle, una herencia que don Elías Cáceres había mantenido a raya con la misma disciplina férrea que usaba para manejar la fermentación de sus uvas. Elías era un hombre curtido, con manos que parecían talladas en la misma roca volcánica, y una mirada que prometía tormenta si alguien osaba cruzar la línea invisible del respeto que él creía merecer. Su pisco, fuerte y claro, era famoso en toda la región, y esa fama para él era el único título nobiliario que importaba. A su alrededor giraban sus 5 hijos, réplicas robustas de su padre, Pedro, el mayor, taciturno y violento, Ricardo, el negociador, aunque con el temperamento corto de un gallo de pelea, y los gemelos, Javier y Miguel, que compartían una complicidad silenciosa y una destreza perturbadora con las herramientas de labranza que fácilmente podían transformarse en armas. El último, Carlos, el más joven, intentaba mantener una fachada de modernidad, pero la lealtad a la sangre y al terruño era un veneno que corría por sus venas con igual intensidad. 6 hombres, unidos por el apellido, el negocio y una profunda convicción de que la tierra de Tiabaya les pertenecía por derecho divino, por el sudor y la sangre de generaciones que habían luchado contra la aridez y el olvido. Su hogar era una casona colonial con muros gruesos que parecían guardar los secretos de cada vendimia, un fortín discreto desde donde observaban el mundo con recelo, especialmente a sus vecinos. Los vecinos en cuestión eran los Mendoza, una familia más nueva en el negocio, menos arraigada, pero igualmente ambiciosa. Su propiedad colindaba directamente con la franja más productiva de los viñedos Cáceres. Durante años, la convivencia había sido una danza tensa de miradas por encima del alambre de púas, de silencios cargados en los caminos polvorientos. Elías Cáceres siempre había mirado a los Mendoza como intrusos, hombres que no entendían el peso de la tradición, que diluían el espíritu del pisco con métodos modernos y, peor aún, que no respetaban la geografía sagrada del lindero. En el campo, el lindero no es solo una línea administrativa en un papel, es una promesa, un juramento de respeto mutuo que, una vez roto, desata la furia de la tierra misma. La traición, esa chispa que encendería la hoguera de la matanza, ocurrió a principios de abril de 1951, cuando el sol comenzaba a prometer la cosecha. Un peón de los Cáceres, un hombre viejo y de pocas palabras llamado Candelario, notó algo extraño en la hilera de uvas más cercana a la cerca. El poste de madera que durante décadas había marcado el límite exacto, la frontera histórica entre ambos dominios, había sido movido, no mucho, apenas 1,5 metros, quizás 2, lo suficiente para incorporar una hilera completa de vides maduras al territorio Mendoza. Era un robo pequeño, mezquino, pero ejecutado con una audacia que rozaba el desprecio. Candelario, con el miedo trepándole por la garganta, informó a Pedro, el hijo mayor, quien sintió cómo la sangre le hervía en las sienes. No era el valor económico de las uvas, era el ultraje al honor, la bofetada pública a la autoridad del clan. Pedro no esperó a que el sol se pusiera. Fue directamente a la casona, donde don Elías estaba revisando las cuentas en su escritorio de cedro, iluminado por la luz amarillenta que se filtraba por las ventanas enrejadas. La noticia cayó sobre el patriarca como un martillo. Elías no gritó. Su reacción fue peor.
Su rostro se volvió de la textura y el color del sillar húmedo, y sus ojos, generalmente vivos con el brillo del alcohol y la ambición, se convirtieron en pozos oscuros de rencor añejo. Los Mendoza no solo habían robado uvas, habían declarado la guerra a la estirpe Cáceres. Elías golpeó la mesa, el ruido sordo resonando en la sala. «Esto no es un malentendido, Pedro», sentenció con una voz ronca que apenas era un murmullo. «Esto es una provocación, es una prueba para ver si todavía somos hombres». La respuesta no podía ser diplomática, no en Tiabaya, no en 1951, y menos para los Cáceres. La ley del campo, la ley no escrita que protegía el terruño con la amenaza del facón y el fusil de caza, debía ser impuesta. Pero Elías, con un sentido estratégico que bordeaba lo teatral, sabía que la primera confrontación debía ser pública, para que el castigo resonara en toda la campiña. Debía ser un acto que humillara a los Mendoza antes de destruirlos. La oportunidad se presentó 3 días después, durante la feria semanal en la plaza de Arequipa, un hervidero de comercio, chismes y la cruda realidad social. Los Cáceres y los Mendoza confluían allí, no solo para vender sus destilados, sino para reafirmar su posición. Cuando don Elías, flanqueado por sus 5 hijos, entró al sector de licores, la atmósfera se espesó, volviéndose tan densa como la neblina invernal. Los Mendoza, encabezados por el padre Ezequiel y 2 de sus sobrinos robustos, estaban junto a su puesto, ajenos o fingiendo ignorancia del hurto fronterizo. Elías se acercó lentamente, su paso metódico, cada crujido de sus botas en el pavimento, una sentencia. Se detuvo frente a Ezequiel Mendoza, sin mediar saludo. El bullicio de la feria pareció desvanecerse. Los vendedores de chicha y los compradores de quesos detuvieron sus transacciones, sintiendo el aroma agrio de la inminente violencia. Don Elías no habló sobre el poste movido. Fue más directo, más hiriente, apuntando al orgullo y la calidad del producto Mendoza. «Tu pisco, Ezequiel», dijo Elías, su voz baja pero cortante como vidrio roto. «Sabe a miedo, o a uva robada». Ezequiel, un hombre de hombros anchos y barba rala, sintió el golpe en lo más profundo de su dignidad. La acusación, hecha en público, era un ataque a su negocio, a su nombre, a su virilidad. «Cuide su lengua, Cáceres», respondió Ezequiel, su voz tensa, «o le recordaré que no está en su patio». Elías sonrió, una mueca seca y sin alegría. «Mi patio, Mendoza, llega hasta donde llega mi vista, y usted ha puesto sus sucias manos en lo que no le pertenece». En ese momento, Pedro Cáceres, siempre listo para la confrontación física, dio un paso adelante. Uno de los sobrinos de Ezequiel, un joven llamado Gustavo, intentó interponerse, poniendo una mano nerviosa en el pecho de Pedro. Fue un error fatal. Pedro no necesitó más que un segundo. Con un movimiento rápido y brutal, desvió la mano y propinó un golpe seco y demoledor en la mandíbula de Gustavo. El sonido fue un chasquido ahogado, seguido por el ruido de la caída del joven contra una pila de cajas de madera. La sangre brotó de la boca de Gustavo, un testimonio rojo sobre la tierra gris de la plaza. El caos estalló de inmediato, pero fue un caos desigual. Los 6 Cáceres, entrenados en la dureza del campo y la disciplina de la vendimia, se movieron como una sola entidad vengativa. Ezequiel Mendoza y sus parientes se defendieron con desesperación, usando botellas de pisco como armas improvisadas, pero la furia de los Cáceres era una fuerza imparable. Ricardo Cáceres usó su hombro para derribar el puesto de los Mendoza, haciendo que las botellas de vidrio se estrellaran contra el suelo, liberando el olor dulce y alcohólico del destilado. Javier y Miguel, los gemelos, inmovilizaron a otro de los parientes, doblándolo sobre una barrica hasta que el hombre gritó pidiendo clemencia. Don Elías, el patriarca, no participó directamente en la pelea. Se mantuvo erguido, observando la paliza como un director de orquesta. Para él, el ritual de la violencia era tan importante como el resultado. Quería que la derrota de los Mendoza fuera absoluta, pública y humillante. La pelea duró apenas unos minutos, pero pareció una eternidad bajo el sol abrasador. La policía, lenta y temerosa de inmiscuirse en disputas de hacendados de ese calibre, llegó solo cuando los Cáceres ya se habían retirado,
dejando a los Mendoza maltrechos, ensangrentados y, lo que era peor, avergonzados ante toda la comunidad. Mientras los 6 Cáceres regresaban a Tiabaya en el viejo camión polvoriento, el silencio en la cabina era más pesado que el ruido de cualquier motor. Habían ganado la escaramuza, habían cobrado la primera ofensa, pero Elías sabía que la humillación pública era un arma de doble filo. Los Mendoza, ahora heridos en su honor, no se quedarían quietos. Habían cruzado el umbral del enfrentamiento verbal a la violencia física, y en ese punto de la historia, en esa geografía de orgullo ancestral, solo había un camino que seguir: la aniquilación total de la amenaza. Esa tarde, el aire en la casona Cáceres estaba cargado de un olor a pólvora invisible. La cena se sirvió en silencio, cada bocado masticado con la pesadez de una decisión inminente. Don Elías se sentó a la cabecera de la mesa de caoba, sus ojos fijos en la nada, pero su mente trabajando con la precisión fría de un relojero. La disputa por el lindero ya no era sobre una hilera de vides, era sobre la supervivencia del nombre Cáceres. Permitir que los Mendoza se levantaran de esa humillación sería una señal de debilidad que otros rivales en la campiña interpretarían como una invitación a saquear. Cuando la luna se elevó sobre el Misti, proyectando una sombra gigantesca sobre Tiabaya, Elías reunió a sus hijos en el salón principal. La luz de la lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes sobre los rostros tensos de los hombres. No hubo necesidad de retórica ni de largos discursos. Los hombres de la tierra entienden el lenguaje de la necesidad brutal. Ellos nos desafiaron, comenzó don Elías, su voz un susurro que exigía atención absoluta. Mañana vendrán por venganza. Buscarán igualar la cuenta. Si esperamos, nos atacarán en la vendimia, o cuando estemos solos. Si queremos mantener lo que es nuestro, si queremos que esta tierra sepa quién es su verdadero dueño, debemos ser nosotros los que golpeemos primero. Pedro, con el labio partido de la refriega en la plaza, asintió, sus ojos brillando con una anticipación brutal. ¿Cuándo, padre? Esta noche, respondió Elías, la decisión final ya grabada en piedra. No podemos darles tiempo para que sanen sus heridas o para que busquen aliados. Esta noche, vamos a erradicar la ofensa de raíz. Vamos a limpiar el lindero, no solo de postes mal puestos, sino de la gente que se atrevió a moverlos. La palabra erradicar no significaba desalojo, significaba exterminio. Los 5 hijos comprendieron al instante la magnitud de la tarea y la irrevocabilidad del camino elegido. No hubo debate moral, solo una aceptación sombría de la necesidad familiar. El honor del clan exigía un sacrificio de sangre. En el cobertizo trasero, donde guardaban las herramientas de labranza y los sacos de fertilizante, los Cáceres desenterraron lo que la campiña de Arequipa siempre guardaba para los ajustes de cuentas definitivos: fusiles de caza, viejos pero bien mantenidos, y los facones, cuchillos largos y pesados, tradicionalmente usados para cortar las uvas y podar las ramas, pero que en manos de estos hombres se convertían en instrumentos de horror silencioso. Revisaron las municiones, el clic seco de los cerrojos siendo el único sonido en la tensa oscuridad. Elías, el más viejo, se armó con la escopeta de doble cañón, un arma que había heredado de su propio padre y que solo había visto acción en las cacerías más serias. Mientras se preparaban, la atmósfera cambió. Ya no eran viticultores o comerciantes de pisco, eran cazadores, convertidos por la avaricia y el orgullo herido en verdugos metódicos. Se cubrieron con ropas oscuras, el polvo de la tierra sirviendo de camuflaje en la noche sin luna. La casa de los Mendoza estaba a menos de 1 kilómetro. Un camino que conocían de memoria, trazado por años de fricción y vigilancia mutua. La estrategia de don Elías era simple y brutalmente eficiente. Velocidad y sorpresa total. Sabía que la casa Mendoza no estaría desierta. No solo estaban Ezequiel y sus parientes golpeados, sino también los trabajadores del viñedo que vivían en los cuartos anexos. 14 personas, entre hombres, mujeres y, posiblemente, algunos muchachos que ayudaban con la cosecha, estaban en riesgo de convertirse en daño colateral de una disputa por 1,5 metros de tierra. Pero para Elías, el concepto de daño colateral no existía. Toda persona bajo el techo de los Mendoza era parte de la afrenta, parte del problema que debía ser purgado. Antes de salir, don Elías se detuvo en el umbral, mirando hacia el Misti.
El volcán era una silueta oscura, poderosa y silenciosa, una sombra tutelar que había presenciado incontables actos de violencia humana a lo largo de los siglos. Elías sintió una conexión profunda con esa indiferencia telúrica. Él no estaba cometiendo un crimen, estaba restaurando el orden natural, el equilibrio de poder en su valle. Estaba defendiendo la pureza de su estirpe contra la mancha de la traición. Los 6 hombres salieron a la noche, moviéndose con la disciplina que habían aprendido al manejar las cargas pesadas y las herramientas filosas. El camino era de tierra suelta, y sus pasos levantaban pequeñas nubes de polvo que se disipaban rápidamente. El único sonido era el crujir ocasional de las botas y el roce metálico de las armas. La campiña de Tiabaya, tan pacífica y productiva a la luz del día, se había transformado en un escenario de emboscada, un túnel de silencio que conducía inevitablemente al horror. La luna se ocultaba, dejando la tierra en una oscuridad densa, perfecta para la ejecución de un plan que buscaba borrar a una familia entera de la faz del valle. La cuenta de 14 víctimas estaba a punto de comenzar. La negrura de Tiabaya, espesa y sin estrellas, era un manto protector para los verdugos y una condena para sus víctimas. Los cáceres se deslizaron entre los surcos de vid, el aroma dulce y fermentado de la tierra contrastando con el frío metálico de los fusiles que sostenían. Eran sombras disciplinadas, moviéndose con la precisión de depredadores que conocen cada curva del terreno. Don Elías, a la cabeza, no miraba el suelo, sino la débil luz que se filtraba de las ventanas de la hacienda Mendoza, esa luz tenue que pronto se convertiría en la única testigo del horror que traían consigo. La casa de los Mendoza, un edificio de adobe blanco y techos de tejas coloniales, parecía dormida, inocente de la furia que se aproximaba. La tensión se concentraba en el silencio. No había perros ladrando, solo el zumbido distante de los grillos. Esta quietud no era paz. Era el vacío antes del trueno. Elías detuvo al grupo a unos 100 metros, detrás de un muro bajo que marcaba el antiguo lindero, el punto exacto de la discordia. Desde allí podía ver el anexo de los peones, una hilera de cuartos humildes donde dormían los jornaleros y sus familias, aquellos que habían ayudado a Ezequiel Mendoza a mover los postes de la cerca. Para don Elías, todos eran culpables de la afrenta, cómplices en el robo de 1,5 metros de tierra que representaba siglos de herencia familiar. Susurró las últimas instrucciones, la voz grave apenas audible sobre el roce del viento seco. Los 5 hijos asintieron, sus rostros tensos por la adrenalina, pero exentos de duda. Pedro y Ricardo, los más jóvenes, se encargarían de la parte trasera y de los cuartos de los trabajadores. Necesitaban asegurar que nadie escapara para dar la alarma. Los otros 3, junto a don Elías, se centrarían en la casa principal, donde se esperaba encontrar a Ezequiel Mendoza y a su familia directa. La orden era clara: no dejar testigos, no dejar cabos sueltos, y hacerlo con la máxima celeridad. Esto no era una pelea, era una limpieza, un acto quirúrgico de violencia metódica. El tiempo se plegó sobre sí mismo. El asalto no duró más que unos pocos minutos, pero en la memoria de Tiabaya, aquellos minutos se extenderían por décadas, congelados en un eco perpetuo de terror. Los cáceres se dividieron y avanzaron. Elías y sus 3 hijos mayores se acercaron a la puerta principal. No intentaron la sutileza. La sorpresa era su mejor arma. Un golpe seco y potente de la culata de un fusil contra la madera hizo saltar el cerrojo, abriendo una brecha de oscuridad hacia el interior iluminado por una lámpara de querosén. El primer sonido que rompió la noche no fue un grito, sino el estruendo ensordecedor de la escopeta de doble cañón de don Elías. El fogonazo, breve y amarillo, iluminó fugazmente el vestíbulo, revelando la figura de Ezequiel Mendoza, que se había levantado de su sueño por el ruido de la puerta. Ezequiel cayó sin un sonido, su cuerpo absorbiendo la brutalidad del impacto. Elías no se detuvo a mirar. El deber exigía una velocidad implacable. El olor a pólvora quemada se mezcló instantáneamente con el polvo de la casa, una fragancia de muerte que asfixió la atmósfera. Mientras don Elías despachaba al patriarca, sus hijos irrumpieron en las habitaciones contiguas. El terror no da tiempo para el razonamiento, solo para un instinto primario y fallido de huida. Los gritos comenzaron, pero fueron notas cortas.
estranguladas. No se permitía el alarido prolongado. La eficiencia de los facones era aterradora. Estos cuchillos, diseñados para el trabajo limpio en la vendimia, se movían ahora con una finalidad oscura y silenciosa. La violencia era implícita, rápida, un susurro mortal en la oscuridad. Se escuchaba el jadeo de la lucha, el ruido sordo de un cuerpo cayendo, y luego, un silencio más profundo que el de la noche. Simultáneamente, en los cuartos anexos, Pedro y Ricardo enfrentaban a los trabajadores. Aquí, la tarea era más desordenada. Los jornaleros no eran familia, sino hombres fuertes que habían pasado el día trabajando la tierra. Intentaron resistir. Hubo un breve forcejeo, pero la desventaja era abrumadora. Los cáceres venían armados con la intención de matar. Los peones solo con el pánico. Los fusiles no se usaron a discreción aquí. El riesgo de alertar a otros barrios era demasiado grande. Fue el facón, la herramienta del campo, la que se convirtió en el ejecutor. La oscuridad cubrió los actos, dejando solo la imaginación para llenar los vacíos dejados por los gritos sofocados y el movimiento frenético de las sombras. El objetivo no era la venganza personal contra estos hombres, sino la eliminación de cualquier testigo o posible reclamante futuro sobre esa tierra maldita. Eran parte de la estadística que don Elías había prometido equilibrar. Elías, ya en el pasillo principal, escuchaba el progreso de sus hijos. Cada silencio restaurado era una señal de éxito. Había una frialdad matemática en su actuar. Contaba las vidas que se extinguían, no por sadismo, sino por la necesidad de asegurar que la purga fuera total. Encontró a una mujer, la esposa de Ezequiel, intentando esconderse bajo una mesa. Sus ojos eran platos de miedo puro, reflejando la luz del candil que temblaba en el aire. Ella no suplicó. El terror era tan denso que había cortado la palabra de su garganta. Elías no dudó. Para él, ella era la raíz de la estirpe Mendoza, y la estirpe debía ser cortada por completo. A medida que el clan Cáceres se movía de habitación en habitación, la casa de los Mendoza se transformaba de un hogar en una morgue improvisada. La atmósfera se cargaba de un peso invisible, el hedor del miedo y la pólvora dominando el aire. Los perpetradores actuaban con una eficiencia espeluznante. No había gritos de guerra, solo la respiración pesada y el sonido rítmico de los pasos buscando al siguiente objetivo. La misión era erradicar la ofensa de raíz, y la ofensa, para Elías, era cualquier persona que respirara bajo el techo de los Mendoza. Cuando Pedro y Ricardo regresaron de los cuartos anexos, sus ropas estaban oscuras, sus rostros cubiertos de sudor y polvo, pero sus ojos brillaban con una mezcla de horror y triunfo. Habían cumplido su parte. Las 14 vidas que representaban la afrenta al lindero estaban silenciadas, dispersas entre el piso de la casa principal y la tierra apisonada de los anexos. Don Elías se paró en medio de la sala principal, su escopeta humeando levemente. Miró a sus hijos, no con orgullo, sino con una satisfacción pétrea. El honor había sido restaurado. La tierra había sido purificada con la sangre de aquellos que intentaron robar su estirpe, pero la tarea no había terminado. La violencia era solo la primera parte de la sentencia. Ahora venía la parte más delicada y crucial, la limpieza de la escena y la implantación de la narrativa. Elías sabía que un crimen de esta magnitud no podía simplemente desaparecer. La campiña de Tiabaya era un lugar pequeño, lleno de ojos vigilantes y oídos atentos. La mañana revelaría el horror, y la justicia, aunque lenta, eventualmente se movería. Tenían que controlar el relato, sembrar la duda y desviar la atención de la disputa territorial hacia algo más oscuro, más caótico. «Rápido», siseó don Elías, su voz volviendo a ser la del patriarca, no la del verdugo. «Tomen los objetos de valor que parezcan significativos, dinero, joyas, lo que sea que sugiera codicia. Necesitan encontrar un motivo que no sea la tierra. Esto debe parecer un robo que salió mal. Y lo más importante», continuó, señalando la escopeta con la que había iniciado la matanza, «debemos asegurarnos de que la tierra de nadie sepa quién la reclamó». Se dirigieron al lindero, al 1,5 metros de tierra, que había desencadenado la masacre. Usando palas que habían traído consigo, desenterraron los postes de la cerca que los Mendoza habían movido. El trabajo era extenuante, pero lo hacían con una energía fanática. Cada palada era un acto de reafirmación.
Una vez que los postes originales de los Cáceres fueron reinstalados en la línea que ellos consideraban legítima, don Elías hizo que sus hijos cavaran un agujero en la base de uno de los postes recién colocados. No era un agujero profundo, solo lo suficiente para enterrar la evidencia más simbólica. De sus bolsillos, Elías sacó una pequeña bolsa de cuero. Contenía una moneda de plata antigua, un relicario familiar de los Cáceres y un pequeño fetiche tallado en hueso que había pasado de generación en generación como protector de la vid. Estos objetos, símbolos de su linaje y su derecho sobre la tierra, fueron depositados en el hoyo y cubiertos rápidamente. Si alguna vez se investigaba a fondo, el terreno mismo testificaría que los Cáceres eran los legítimos dueños y que los Mendoza habían sido intrusos que pagaron el precio máximo por su avaricia. Finalmente, regresaron a la casa. La luz de la lámpara de querosene seguía ardiendo, proyectando sombras largas y grotescas de los cuerpos caídos. Don Elías tomó un último sorbo de aire, su rostro impasible. La tarea estaba completada. 14 vidas habían sido borradas por una hilera de vides. Dejaron la casa en silencio, regresando por el mismo camino de tierra, ahora más livianos, pero cargando el peso invisible de lo que habían hecho. La campiña de Tiabaya volvió a su quietud habitual. El Misti se alzaba en la distancia, su silueta indiferente. La noche cubrió la hacienda Mendoza, pero el silencio que emanaba de ella no era el de un sueño, sino el de una tumba. El clan Cáceres regresó a su hogar, no para descansar, sino para esperar el amanecer y el inevitable estallido de la noticia, listos para enfrentar al mundo con la fachada de dolor e inocencia que habían ensayado mentalmente durante años de fricción con sus vecinos. El horror de Tiabaya apenas comenzaba a revelarse. El exterminio había terminado, pero la narrativa, la guerra de la verdad contra la mentira, estaba a punto de empezar. La mañana del 21 de mayo de 1951 se alzó sobre Tiabaya con una luminosidad cruel, el sol dibujando los contornos del Misti, como si intentara disipar la densa sombra que la noche había dejado sobre la hacienda de los Mendoza. Faustino Paredes, un jornalero que llevaba 15 años trabajando la tierra para la familia, fue el primero en notar que el silencio no era el habitual, no era el silencio plácido de la campiña que duerme, sino un vacío antinatural, una elipsis en el pulso cotidiano del fundo. La reja de entrada, normalmente asegurada con una cadena pesada, estaba abierta de par en par, y un olor metálico y acre flotaba en el aire quieto, mezclado con el rastro rancio del querosene consumido. El corazón de Faustino se apretó en el pecho. Era un hombre sencillo, pero la intuición del campesino es un radar infalible para el desgracio. Cruzó el patio principal, llamando a don Roberto y a doña Elena, pero solo encontró el eco mudo de su propia voz. Al asomarse a la sala, la luz matinal penetró por las ventanas, revelando el escenario de una carnicería que desafiaba la comprensión humana. Los cuerpos yacían donde habían caído, formando patrones grotescos de terror y desesperación. La visión era tan potente que no necesitaba sangre explícita para congelar el alma. El mero hecho de que 14 vidas hubieran sido extinguidas en un solo aliento, sus ojos fijos en el techo, transformó el espacio familiar en un mausoleo instantáneo. Faustino no gritó. El horror le había robado el aliento y el sonido. Salió tambaleándose de la casa, su mente en blanco, y corrió por los caminos de tierra, tropezando con el anuncio que llevaba en la garganta. La noticia se propagó por Tiabaya a la velocidad del pánico, distorsionándose y magnificándose a cada paso. En menos de una hora, la hacienda Mendoza estaba rodeada por un enjambre de vecinos aterrorizados y curiosos, susurrando hipótesis que iban desde la venganza de algún antiguo empleado despedido hasta la acción de bandoleros de la sierra. La policía local, la escasa dotación de la Guardia Civil de Arequipa que servía a la zona rural, llegó liderada por el subprefecto de Tiabaya, un hombre de mediana edad llamado Ramiro Quispe, más acostumbrado a mediar en disputas por el agua de riego que a gestionar una masacre de esta escala. Al ver la magnitud del exterminio, el rostro del subprefecto se puso pálido y la autoridad pareció escurrírsele de las manos. Eran 14 almas, incluyendo mujeres y niños, víctimas de una furia que no cuadraba con la tranquila vida de la campiña pisquera. Don Elías Cáceres y sus 5 hijos hicieron su aparición con una puntualidad calculada, caminando con la gravedad apropiada de vecinos afectados.
Su llegada no fue una carrera desesperada, sino un avance lento y mesurado, como si estuvieran acercándose a un lugar sagrado y profanado. Don Elías, con su sombrero negro en la mano y la cabeza ligeramente inclinada, se acercó al subprefecto Quispe, ofreciendo una imagen de dolor contenido y preocupación cívica. «Subprefecto», dijo Elías con una voz grave, apenas un susurro, asegurándose de que la multitud lo escuchara. «Esto es una tragedia que mancilla nuestra tierra. ¿Quién pudo haber hecho algo tan monstruoso?» La actuación era impecable. Los hijos, especialmente Pedro y Ricardo, que habían estado en el epicentro de la furia, mantenían expresiones pétreas, mezclando el shock genuino por la magnitud de su propio acto con la fachada de la indignación. Se ofrecieron inmediatamente a ayudar en la investigación, a guiar a los guardias por la propiedad, a señalar las áreas que, según ellos, podrían haber sido el objetivo de los ladrones. El subprefecto Quispe, agobiado por la presión y la falta de experiencia, aceptó con alivio la ayuda de Elías. La policía rural estaba enfocada en el horror visible, la disposición de los cuerpos, la búsqueda de algún arma abandonada, el inventario de lo que faltaba. Y justo ahí, el plan de don Elías comenzó a funcionar como un mecanismo de relojería suiza. «Los Mendoza», explicó Elías con un tono de pesar, mientras señalaba la sala principal. Eran gente que había prosperado mucho con el pisco este último año. Tenían dinero guardado, subprefecto. Joyas de la señora Elena que ella no mostraba mucho. Esto no es una venganza local, esto tiene que ser un latrocinio de gente de afuera. Bandidos que oyeron hablar de la riqueza de esta casa. Los Cáceres, actuando como guías de campo y expertos en la vida de sus vecinos, se aseguraron de que la atención de los investigadores se dirigiera exclusivamente a las áreas donde habían simulado el robo. Las gavetas revueltas, los cofres abiertos y vacíos, y la ausencia de objetos de valor evidentes, que ellos mismos se habían llevado o escondido, gritaban el motivo de la codicia. La brutalidad extrema, argumentaba Elías con una lógica fría, era la táctica de los bandidos para evitar testigos, una masacre indiscriminada para dejar un mensaje de terror. El teniente Velarde, un joven oficial de la Guardia Civil que había llegado desde Arequipa capital para supervisar la escena, no estaba tan convencido. Mientras el subprefecto Quispe se dejaba guiar por la narrativa del robo, Velarde se detuvo en la puerta, observando la escena con ojos más agudos. La brutalidad no cuadraba con la eficiencia. 14 personas, incluyendo hombres adultos capaces de defenderse, habían sido ejecutadas con una coordinación casi militar. Un robo que sale mal suele dejar caos, pero esta escena, pese a la sangre implícita, tenía una extraña cualidad de orden, una especie de limpieza brutal de la que se habían encargado los verdugos. Velarde se acercó a don Elías Cáceres, que en ese momento estaba consolando a una vecina. «Don Elías», inquirió Velarde, su voz profesional y distante. «¿Usted conocía bien a los Mendoza? ¿Tenían enemigos? ¿Alguna disputa reciente que pudiera motivar esto?» Don Elías levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de una tristeza convincente. «Enemigos, teniente, en el sentido de la muerte, no. Éramos vecinos, competidores en el pisco, sí, pero siempre dentro de la ley. Había fricciones, claro, como en todo negocio, pero nada que justificara esto. Mire, teniente, si usted busca un motivo en Tiabaya, va a perder el tiempo. Los Mendoza eran gente de su casa. Esto viene de la calle, de la maldad que no conoce códigos». Velarde asintió, pero la respuesta no lo satisfizo. Había algo en la calma de don Elías, algo en la forma en que sus hijos se movían por el perímetro, que parecía demasiado controlado. La tensión psicológica de los Cáceres era una cuerda estirada al máximo, disfrazada de estoicismo. Habían ensayado esta fachada durante años de fricción con los Mendoza, y ahora la ponían en práctica con una precisión escalofriante. El teniente Velarde pasó el resto del día inspeccionando el exterior de la propiedad. Se centró en la tierra, la única testigo silenciosa que no podía mentir. La hacienda Mendoza era tierra productiva, y Velarde sabía que en el campo, el valor de una vida era a menudo inferior al valor de una pulgada de agua o una hilera de vid. Caminó lentamente hacia el lindero que dividía las propiedades de los Cáceres y los Mendoza. La cerca de postes de madera parecía recién instalada en esa sección. Elías había sido meticuloso al reinstalar los postes, pero la tierra removida alrededor de la base del poste central era demasiado fresca.
Velarde se arrodilló, examinando el suelo. La tierra no había sido pisoteada por los guardias ni por la multitud. Era una alteración reciente, hecha bajo la cubierta de la noche. Un escalofrío recorrió su espalda. Si esto era un robo, ¿por qué los bandidos se habrían tomado el tiempo de mover postes de cerca? El latrocinio se enfocaba en el oro, no en la tierra. Mientras Velarde contemplaba la evidencia sutil del lindero, el caos en la casa principal continuaba. La prensa de Arequipa había llegado, sus fotógrafos capturando la estupefacción y el dolor de los vecinos. La historia de El horror de Tiabaya comenzaba a imprimirse, y con ella, la narrativa de don Elías Cáceres se solidificaba en la mente pública. Una banda de forajidos había descendido sobre la campiña, sembrando la muerte por codicia. Elías se había asegurado de que los periodistas escucharan su versión, la única versión que podía salvar a su estirpe. Esa noche, mientras los cuerpos de los Mendoza eran retirados bajo la luz cruda de los reflectores, don Elías y sus hijos regresaron a su propia hacienda. La casa Cáceres estaba en silencio, no por paz, sino por la represión. Habían pasado el día entero en un estado de alerta máxima, sosteniendo la mentira. La tensión era un veneno lento que se filtraba en sus venas. Se reunieron en la bodega de Pisco, el santuario de su fortuna y el motor de su crimen. El subprefecto está ciego, murmuró Ricardo, uno de los hijos, su voz ronca por el estrés. Cree que fueron los bandoleros de Majes. Que sigan creyendo, respondió don Elías, encendiendo un cigarrillo con manos firmes. El miedo es nuestro mejor aliado. Ellos buscarán al monstruo en la oscuridad, en la sierra, donde la justicia es lenta y la gente es pobre. Nunca buscarán al monstruo aquí, entre los vecinos respetables que brindan por la cosecha. Pero Pedro, el hijo mayor, no podía sacudirse la imagen de la mirada de Velarde. El teniente Velarde no es como el subprefecto. Estuvo en el lindero, padre. Miró los postes por un largo rato. Don Elías exhaló una bocanada de humo, el rostro bañado en la luz amarillenta de la lámpara. Que mire. Encontrará tierra removida, sí. Encontrará el trabajo de un hombre que, al ver la tragedia, se apresuró a reclamar lo que siempre fue suyo, antes de que los buitres se abalancen. Dirá que, con la muerte de los Mendoza, se sintió libre de restaurar la cerca que ellos habían movido. Es lógico, Pedro. Es la ley de la tierra. La verdad enterrada bajo el poste de la cerca, la moneda de plata y el fetiche protector, era la póliza de seguro de Elías. Si el teniente Velarde cavaba, encontraría la prueba de la ancestral posesión de los Cáceres, no la prueba de su crimen. El problema no era la evidencia física, sino la evidencia psicológica. La familia Cáceres, acostumbrada a la fricción constante con sus vecinos, ahora debía vivir en una paz forzada, al lado de un cementerio que ellos mismos habían creado. Elías sabía que el miedo era un arma de doble filo. La tensión que habían usado para controlar el relato ahora amenazaba con devorarlos desde dentro. La noche cayó pesadamente sobre la bodega. El olor del pisco fermentado, que antes era un aroma de promesa, ahora se sentía como un sudario. Elías miró a sus hijos, 6 hombres unidos por un pacto de sangre y silencio. La guerra contra los Mendoza había terminado, pero la guerra para mantener la cordura y el secreto apenas había empezado. Y en esa guerra, el menor error, la mirada desviada, la palabra de más, podría condenarlos a todos. La bodega, ahora purificada por el silencio y el humo de tabaco de don Elías, se había transformado en la cámara acorazada de su secreto. Afuera, la noche de Tiabaya zumbaba con grillos y el recuerdo fresco de la masacre. Adentro, la familia Cáceres se sentía como 6 piezas de cristal fino, sostenidas por la mano temblorosa de su patriarca. El pisco, destilado para la celebración, era ahora un recordatorio ácido de la vendimia que habían defendido con sangre. Pedro, el primogénito, caminaba con una rigidez que no le era natural, como si llevara un yugo invisible. Elías había notado la fijación de Pedro en la mirada de Velarde, y eso lo irritaba más que cualquier investigación oficial. Elías entendía que la fuerza del clan residía en su unanimidad, y si un solo eslabón se rompía, el peso de 14 almas caería sobre todos. «Necesitas dormir, Pedro», dijo don Elías, su voz sorprendentemente tranquila. «Mañana debemos estar en el mercado. Debemos mostrar la cara de la decencia y la compasión.
Debemos llorar por los Mendoza, como si hubieran sido hermanos. ¿Compasión? Pedro apenas susurró la palabra, mirando las tinajas de fermentación. Padre, matamos a 14 personas. ¿14 vidas por una hilera de vides? ¿Cómo se duerme con eso? Se duerme con la tradición, hijo, replicó Elías, acercándose, su aliento a tabaco viejo. Se duerme con la certeza de que si no hubiéramos actuado, ellos habrían actuado. ¿Crees que la estirpe Mendoza se detendría en el lindero? No. Habrían tomado la bodega, habrían mancillado nuestro nombre, habrían robado el agua. No matamos por una hilera, Pedro. Matamos por el todo, por el aire que respiramos en esta tierra, que nos pertenece por derecho de sangre. Elías no permitía la disidencia. La tensión que flotaba en el aire de la bodega era más densa que el vapor de alcohol. Cada uno de los 6 hombres sabía que su supervivencia dependía de la habilidad de Elías para tejer la mentira, pero también de su propia capacidad para enterrar el horror. La presión era un torniquete apretándose lentamente, y el cuerpo de Pedro, el más sensible a la culpa, era el primero en mostrar los moretones. Mientras la familia Cáceres luchaba contra su propia conciencia, el teniente Velarde operaba bajo una luz diferente. Velarde había pasado su carrera desenredando crímenes que la policía local prefería simplificar. Para él, la historia de los bandidos era una manta sucia que cubría una verdad demasiado incómoda para la pequeña élite arequipeña. Los bandoleros robaban ganado y asaltaban caravanas. No dedicaban su tiempo a exterminar familias enteras con la precisión quirúrgica de un ajuste de cuentas. Regresó a Tiabaya al amanecer, antes de que el sol quemara el valle. Pero no a la escena del crimen. Fue a la plaza principal, donde el murmullo de los mercados y las chicherías revelaba las venas abiertas de la comunidad. No buscó a testigos del crimen, buscó testigos del odio. Elías Cáceres, le dijo una vendedora de ajíes, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Es un hombre de respeto, teniente, pero su orgullo es más grande que el Misti. Y los Mendoza, bueno, ellos eran igual de tercos. Llevaban pleitos de décadas por el agua, por la sombra de un árbol. Velarde no necesitaba que le describieran la pelea por la hilera de vides. Necesitaba entender la dimensión de esa pelea. La hilera era solo el detonador, no la munición. La munición era la historia de 2 familias productoras de pisco, compitiendo por la supremacía en un valle donde la tierra fértil era un dios celoso. La gente habla de la cerca movida, Velarde comentó casualmente a un anciano que vendía pan. El anciano escupió a un lado. Esos Cáceres, siempre reclamando. Don Elías puso esa cerca 10 veces en el mismo lugar, y los Mendoza la movieron 11. Era un juego estúpido. Pero, teniente, nadie mata a 14 personas por un juego. Esto fue odio puro. Esto fue la venganza de un hombre que se sintió humillado en público. La palabra clave resonó en la mente de Velarde. Humillación. Recordó el informe del subprefecto sobre la pelea en el mercado, días antes. La refriega por el lindero se había saldado con insultos y golpes, y los Mendoza habían logrado avergonzar públicamente a los hijos de Cáceres. Elías Cáceres no podía tolerar la vergüenza, no cuando su honor estaba ligado directamente a la calidad de su pisco y la extensión de su propiedad. Elías no había defendido la tierra, había defendido la dignidad de su estirpe. Velarde se dirigió de nuevo al lindero, pero esta vez no miró la tierra removida. Miró la casa de los Cáceres, imponente y silenciosa, justo al otro lado de la cerca. La casa Mendoza era ahora una cáscara vacía, un monumento al desastre. La casa Cáceres era un faro de falsa normalidad. El teniente comprendió la lógica macabra de Elías. Si el crimen era tan grande, tan desproporcionado a la ofensa, la gente buscaría una explicación igualmente grande. Bandidos, sicarios, una conspiración. Nadie buscaría la verdad en la mezquindad de los celos vecinales. Elías había utilizado la brutalidad como camuflaje. Velarde decidió que la evidencia física era inútil. Si Elías había tenido tiempo de plantar una moneda ancestral, había tenido tiempo de limpiar cualquier rastro de sangre. La clave estaba en la mente de los asesinos. Si hombres habían cometido tal atrocidad, la presión psicológica debía estar destrozándolos. Esa tarde, Velarde se presentó en la entrada de la hacienda Cáceres. No llevaba una orden de registro ni una escolta. Iba solo, vestido con su uniforme inmaculado, como un notario que anuncia una herencia.
Fue recibido por Ricardo, uno de los hijos, que parecía haber envejecido 10 años desde el día anterior. Sus ojos estaban inyectados de sangre, no por el llanto, sino por la vigilia. «Teniente Velarde», dijo Ricardo tratando de sonar cortés, «mi padre está ocupado con los trámites. Es un momento difícil». «Lo sé, Ricardo», respondió Velarde, con una calma que era más intimidante que cualquier grito. «Vengo a ofrecer mis condolencias y a hacer una pregunta muy simple, de hombre a hombre». Ricardo lo guió a la sala principal, un espacio opulento donde el olor a cera pulida y a pisco añejo se mezclaban en un aire pesado. Don Elías estaba sentado detrás de un escritorio de caoba, repasando documentos, fingiendo la rutina del hombre de negocios agobiado por la tragedia ajena. «Teniente», saludó Elías, poniéndose de pie con una dignidad forzada. «Gracias por su visita. Es reconfortante saber que la autoridad está cerca». «Don Elías». Velarde asintió sin tomar asiento. Mantuvo una postura erguida, observando los rostros tensos de los 3 hijos que habían permanecido en la sala, sus cuerpos inmóviles, como estatuas de sal. «Mi investigación sigue la pista de los bandoleros de Majes», comenzó Velarde mintiendo con convicción. «Pero hay un detalle que no me deja dormir. 14 personas, don Elías. 14. ¿Por qué el ensañamiento? Los bandidos buscan dinero. ¿Por qué la matanza total?» Don Elías se encogió de hombros, ajustándose el chaleco. «La maldad, teniente. La maldad pura. Esos forajidos no tienen alma». «No lo creo», dijo Velarde, y la simple negación cortó el aire. «Los hombres que no tienen alma son profesionales. Los hombres que matan con ese nivel de furia, que no dejan ni a un niño con vida, lo hacen por una razón profundamente personal, por una pasión que se desborda». Velarde se acercó al escritorio, apoyando las manos en la caoba, inclinándose ligeramente. Su voz bajó a un tono confidencial, pero cada palabra era un disparo dirigido a la conciencia colectiva de los Cáceres. «Usted y los Mendoza tenían una disputa por el lindero, don Elías. Una hilera de vides. Sé que hubo una pelea en el mercado. Sé que su orgullo fue herido. La gente de Tiabaya lo sabe. El rumor no es que vinieron bandidos, don Elías. El rumor es que la guerra entre las familias se salió de control». Elías mantuvo la compostura, su rostro una máscara de indignación. «Teniente, está insultando a mi familia en un momento de luto. Nosotros fuimos los vecinos de la víctima. ¿Sugiere que mi estirpe, respetada en Arequipa por generaciones, se rebajaría a tal barbarie por unos cuantos sarmientos?» «No sugiero nada, don Elías», replicó Velarde, su mirada fija en los ojos de Pedro, que se habían desviado hacia el suelo. «Solo le pregunto, ¿cómo es la vida, don Elías, sabiendo que la bodega que usted construyó, la tierra que usted ama, ahora está manchada por la muerte? ¿Cómo es caminar por el lindero, sabiendo que el silencio de esa tierra no es paz, sino la ausencia total de vida?» La pregunta no buscaba una respuesta legal, sino una reacción humana. Era una aguja buscando la vena. Elías se levantó de golpe, golpeando la mesa. «Le exijo que se retire. Si no tiene pruebas de su difamación, no tiene derecho a estar en mi casa. Yo he cooperado con la subprefectura y su insinuación es un ultraje». «Me retiraré», dijo Velarde, sin inmutarse, dando un paso atrás. Miró a los hijos, uno por uno. «Pero recuerde esto, don Elías, el miedo es un cuchillo lento. La gente que tiene un secreto tan grande no duerme, no bebe, no ríe, y eventualmente el secreto se vuelve más pesado que el silencio. Y alguien, don Elías, alguien siempre habla». Con esa advertencia, Velarde se dio la vuelta y salió de la hacienda, dejando tras de sí un vacío cargado de electricidad. Elías se hundió en su silla, respirando con dificultad. Había resistido el asalto verbal, pero no había contado con la reacción de sus hijos. Pedro, al borde de las lágrimas, se llevó las manos a la cara. «¿Vio cómo me miró?», gimió Pedro. «Sabe que fuimos nosotros, lo sabe». «Cállate, imbécil», siseó Elías. «No sabe nada, solo está pescando en el río del miedo. Y si te quiebras, Pedro, te juro por el alma de mi madre que te entregaré yo mismo a la justicia como el único culpable». La amenaza no era vacía. Elías estaba dispuesto a sacrificar a uno para salvar a 5 y la bodega. Pero la presión de Velarde había logrado algo más sutil. Había sembrado la desconfianza entre los hermanos. Si Velarde atacaba la moral, Elías tendría que atacar la unidad. Y en la oscuridad de la sala de caoba,
Los Cáceres se dieron cuenta de que la guerra no había terminado con los Mendoza. La guerra había empezado dentro de su propia casa. Una silenciosa batalla por la supervivencia y la cordura, donde la lealtad era la primera víctima. Mientras tanto, en la ciudad de Arequipa, la historia del horror de Tiabaya se transformaba. La prensa, inicialmente enfocada en los bandidos, comenzó a reportar los rumores del conflicto ancestral. El teniente Velarde, usando contactos anónimos en la capital, se aseguró de que los detalles del pleito por el lindero y la humillación pública de los Cáceres llegaran a las portadas. La narrativa estaba cambiando, de la fatalidad externa a la malevolencia interna. Elías Cáceres, el patriarca respetable, estaba a punto de convertirse en el principal sospechoso, no por la evidencia encontrada en la tierra, sino por el odio que había cultivado en su corazón. Velarde, sentado en su oficina, revisó los nombres de las 14 víctimas. Se detuvo en el nombre de Elías Mendoza, el padre de la familia, el hombre que se había atrevido a mover el poste. Elías contra Elías. El crimen no era un robo, era un duelo, desproporcionado y cobarde, pero en su raíz era la defensa violenta de un hombre. Velarde sabía que para quebrar a don Elías no debía buscar las armas, sino el orgullo herido. Y el orgullo herido, en la cultura del pisco y la tierra, era un arma que nunca se podía ocultar por completo. El teniente Velarde sabía que la próxima movida debía ser quirúrgica. No una búsqueda, sino una revelación. Necesitaba encontrar el punto débil en la armadura de Elías, el momento en que el patriarca se sintió tan acorralado que vio en el exterminio la única vía de escape. Y para eso, necesitaba entender qué significaba realmente esa hilera de vides para un hombre que valoraba la tradición por encima de la vida humana. Decidió volver a Tiabaya, pero esta vez iría a la bodega de los Cáceres, no para buscar sangre, sino para buscar el espíritu del pisco, el motor de la fortuna que se había convertido en el sudario de 14 almas. El teniente Velarde regresó a Tiabaya bajo un sol que no conseguía disipar la sombra extendida sobre el valle. La bodega de los Cáceres no estaba a la vista de la hacienda Mendoza, pero el hedor de la tragedia, pensó Velarde, era un perfume invisible que viajaba con el viento. La casa Cáceres se alzaba como un monolito de prosperidad y tradición, sus muros de sillar blanco inmaculados, sus portones de madera de roble macizos, custodiando un secreto que se había fermentado durante generaciones. Elías Cáceres lo recibió en el patio principal, con una formalidad fría que apenas ocultaba la tensión nerviosa que le recorría el cuerpo. Esta vez, Velarde no venía como fiscal, sino como un estudiante de historia, interesado en el alma del pisco. «Si ha venido a buscar culpables, teniente», comenzó Elías con una voz rasposa. «Ya le dije que no los encontrará aquí. Si ha venido a ver cómo se hace el mejor aguardiente del Perú, le daré un recorrido. La elección es suya». «He venido a entender el porqué», respondió Velarde, ajustándose el saco. «Un hombre no arriesga su nombre, su patrimonio y la libertad de sus hijos por una hilera de vides, a menos que esa hilera signifique mucho más que tierra. Quiero ver qué significa para usted la tierra, don Elías. Quiero ver su bodega». Elías asintió con una mueca de desdén y guió a Velarde a través de los vastos terrenos. El aire se hizo denso, saturado con el aroma dulce y embriagador de la uva fermentada, un olor a vida y decadencia. Pasaron por los viñedos, donde las cepas, antiguas y nudosas, se aferraban a la tierra volcánica. La tierra aquí era un tesoro, no solo un recurso. Velarde notó que Elías caminaba con una rigidez reverente, como si pisara un templo. «Estas cepas tienen más de 100 años», explicó Elías, señalando unas vides retorcidas. «Fueron plantadas por mi abuelo. Cada gota de pisco que sale de aquí lleva el peso de la historia, teniente. No es un simple licor, es un linaje. Es la prueba de que mi familia ha sabido dominar este valle, generación tras generación». Llegaron a la bodega principal, un recinto cavernoso y fresco, donde la luz apenas se filtraba por las pequeñas ventanas superiores. Era un santuario de la solera. Velarde observó las barricas de roble, alineadas como soldados silenciosos, y los alambiques de cobre brillando bajo la penumbra. Elías se detuvo junto a uno de los grandes tanques de fermentación, respirando profundamente el vapor. «La pureza», murmuró Elías casi para sí mismo. «Esa es la clave. El pisco debe ser puro,
sin mezclas, sin adulteraciones, debe reflejar el terruño exacto, sin que nada externo lo contamine. Velarde capturó la palabra: contaminación. ¿Y la familia Mendoza, don Elías?, preguntó, su voz baja y uniforme, resonando en el vasto espacio. ¿Eran una contaminación para su pureza? Elías se giró, su rostro iluminado por el reflejo cobrizo del alambique. Sus ojos, profundos y oscuros, se estrecharon. Los Mendoza eran unos advenedizos. Querían robar lo que no era suyo. Mover el lindero no era solo robar tierra, era robar historia. Era declarar que el trabajo de mi abuelo y mi padre no valía nada. Era manchar el nombre de Cáceres, y el nombre teniente es lo único que nos queda cuando la vida se acaba. El nombre, o la ambición, corrigió Velarde, dando un paso más cerca. Elías Mendoza movió la cerca para ganar una hilera de vides. ¿Cuánto dinero representa esa hilera, don Elías? ¿100 soles? ¿500? ¿Valía 14 vidas? ¿Valía el futuro incierto que ahora enfrenta? Elías no respondió con palabras, sino con un gesto de la mano, abarcando la inmensidad de la bodega. Usted no entiende, teniente. No es la cantidad, es el principio. Si permites que te roben 1 centímetro de tu legado, mañana vendrán por el metro, y pasado mañana por la bodega entera. El respeto se gana con firmeza. La tierra es sagrada, y si alguien profana lo sagrado, debe pagar un precio que disuada a los demás. Velarde caminó hasta un rincón donde las herramientas de labranza estaban colgadas, limpias y ordenadas. El precio que se pagó fue desproporcionado. 14 personas. Mujeres, trabajadores, herederos. Eso no es defensa del legado, don Elías. Eso es una limpieza. Una declaración de que la vida de un Mendoza no vale lo que vale la sombra de una cepa de Cáceres. Elías apretó los puños. El aire se calentó con la tensión. Los Mendoza declararon la guerra cuando nos humillaron en el mercado. Nos golpearon, nos escupieron. ¿Cree que podemos ser los Cáceres, los productores de pisco más antiguos de Tiabaya, si permitimos que la chusma nos pisotee? La gente respeta el poder, no la debilidad. La gente respeta el miedo, don Elías, replicó Velarde con un tono casi compasivo. Y usted y sus hijos proyectaron un miedo que no se había visto en Arequipa en décadas. Un miedo tan absoluto, tan devastador, que ahora es el suyo propio. Usted ha ganado la batalla del lindero, pero ha perdido la guerra de la paz. Y ese es un precio que no se paga con dinero. Velarde lo observó de cerca, buscando un signo de remordimiento, una grieta en la fachada de acero. No encontró arrepentimiento por las vidas tomadas, sino una profunda convicción de que la acción había sido necesaria. Para Elías, los 14 cuerpos eran un mal necesario, un sacrificio en el altar de la tradición familiar. Hay algo que no me cuadra, continuó Velarde, cambiando de táctica. Usted es un hombre metódico, un empresario. Si el objetivo era solo castigar, un par de palizas habrían bastado. Esto fue exterminio. Usted no quería enviar un mensaje. Usted quería borrar la posibilidad de que el problema regresara. Usted quería que los Mendoza desaparecieran de la faz de Tiabaya. Elías guardó un silencio pétreo. El olor a pisco parecía asfixiante. Y aquí está la clave, don Elías, dijo Velarde, acercándose a un viejo barril marcado con iniciales labradas. Usted no quería que el pisco de los Mendoza, su pisco inferior, se mezclara con el suyo. Elías Mendoza no solo movió la cerca, él amenazó la pureza de su marca, la pureza de su sangre. El acto de mover el lindero fue, en su mente, la primera gota de veneno. Y usted decidió amputar la rama entera antes de que la enfermedad llegara al tronco. Elías se tambaleó ligeramente, como si la acusación le hubiera quitado el aire. Velarde acababa de tocar la fibra más sensible, la obsesión por la excelencia y la superioridad inherente que los Cáceres se autoimponían. Usted defiende la tradición, pero ha roto la ley de Dios y de los hombres, concluyó Velarde. Y no importa cuán puro sea su pisco, el sabor de la sangre siempre será más fuerte. Elías, incapaz de mantener la compostura, señaló la salida con un dedo tembloroso. Se ha acabado su visita, teniente. Váyase. No tengo nada más que decirle. Si no tiene una orden de arresto, su presencia es una ofensa. Velarde se retiró, sintiendo que había extraído todo lo que podía de la boca del patriarca. Elías Cáceres no se consideraba un asesino. Se consideraba un defensor, un custodio de un legado amenazado.
El problema no era el dinero, ni siquiera el honor. Era el miedo a la dilución, el miedo a que su historia se volviera irrelevante. Mientras Velarde se alejaba, el peso de la investigación recayó sobre los hermanos Cáceres, quienes habían permanecido en la hacienda, escuchando la conversación a través de las paredes. La visita de Velarde no fue un interrogatorio, sino una demolición psicológica. Pedro, el más joven y frágil, estaba al borde del colapso. Había escuchado a su padre justificar la masacre no como un acto impulsivo, sino como una necesidad histórica. «Él no va a parar», susurró Pedro a sus hermanos. «Sabe que fuimos nosotros. Papá nos va a entregar, lo prometió». Manuel, el segundo hijo, un hombre de temperamento volátil, se acercó a Pedro con el rostro desencajado. «Cállate, Pedro. Si Velarde te ve así, nos hundirá a todos». «¿Y qué haremos, Manuel? ¿Seguir embotellando este pisco como si nada hubiera pasado?» 14 personas, Manuel. 14. Cada vez que cierro los ojos veo el rostro de la niña Mendoza. ¿Cómo vamos a vivir con esto? La tensión entre los hermanos se convirtió en un eco de la violencia que habían desatado. Elías había logrado mantenerlos unidos por el miedo a la justicia, pero Velarde había introducido un miedo mayor, el miedo a la traición interna. Si Elías estaba dispuesto a sacrificar a uno, ¿quién sería el cordero? En la mente de Elías, la bodega era el único ancla que quedaba. Si la bodega caía, la familia caía, y para protegerla, necesitaba asegurarse de que el eslabón débil no se rompiera. Elías se dio cuenta de que si la justicia no podía encontrar la evidencia, Velarde encontraría la confesión a través de la presión moral. Esa noche, Elías convocó a sus 5 hijos a la sala de caoba, la misma sala donde habían planificado el asalto. El ambiente era de un funeral. «El teniente Velarde nos está cazando como ratas», dijo Elías, su voz baja y cargada de autoridad. «Ha entendido que la evidencia física ya no está, pero busca la grieta en el alma. Pedro, te has convertido en un peligro para esta familia». Pedro alzó la vista con los ojos llenos de terror. «Papá, no puedo más. Lo que hicimos fue necesario», lo interrumpió Elías con una frialdad escalofriante. «Pero tu debilidad nos va a costar a todos. Si Velarde te presiona una vez más, te quiebras. Y si te quiebras, la bodega se extingue. El nombre Cáceres se pudre». Elías se acercó a su hijo. Los otros 4 hermanos observaban, inmóviles, como testigos de un nuevo sacrificio. «Mañana irás a Lima», decretó Elías. «Te quedarás con tu tía en Miraflores. Nadie debe saber dónde estás. Estarás fuera del alcance de la policía y de tu propia conciencia. Estarás seguro, y nosotros estaremos seguros». Pedro entendió la orden. Era un exilio, un ostracismo necesario para preservar la unidad del clan. Era la admisión implícita de que, de los 6 hombres que habían asaltado la hacienda Mendoza, uno no tenía la fuerza para cargar con el peso de la masacre. Pedro era la prueba viviente de la culpa, y debía ser escondido. «¿Me estás enviando lejos, papá?», preguntó Pedro con la voz quebrada. «Te estoy salvando, hijo», mintió Elías, con una mano en el hombro de Pedro, una caricia que se sintió más como un grillete. «Y nos estás salvando a todos. La bodega está por encima de cualquier hombre. Siempre lo ha estado. Vete, Pedro, y no regreses hasta que la tormenta haya pasado». La partida de Pedro Cáceres fue un acto envuelto en la discreción de la madrugada. Un taxi lo llevó fuera de Tiabaya, lejos de los viñedos y del olor a pisco y a tierra húmeda. Velarde, que mantenía vigilancia discreta sobre la hacienda, fue informado inmediatamente. La huida de Pedro no era una prueba de culpabilidad, pero era un indicio irrefutable de pánico. El patriarca había sacrificado a su hijo menor para estabilizar el barco. Velarde sonrió en la soledad de su oficina. La presión psicológica había funcionado. Elías había revelado su punto débil. La lealtad al clan era condicional. Si Velarde no podía encontrar las armas, encontraría a Pedro. Y si encontraba a Pedro, encontraría la confesión que desataría el infierno legal sobre el clan Cáceres. La cacería se había reducido a un solo hombre, un joven cuya alma estaba demasiado marcada por el horror para soportar el silencio impuesto por su padre. El teniente Velarde sabía que la próxima y última fase de su investigación no se desarrollaría en Arequipa, sino en la elegante y distante Lima, donde la culpa se escondía bajo una capa de anonimato burgués.
esperando a ser desenterrada. El teniente Velarde dejó atrás el aire seco y la tierra volcánica de Arequipa, intercambiando el silencio ominoso de Tiabaya por el bullicio indiferente de Lima. Miraflores era un laberinto de balcones floridos y fachadas señoriales, un escondite perfecto para un alma en fuga. Pedro Cáceres se había refugiado en la casa de una tía, buscando anonimato en la capital, pero su propia sombra era un delator más eficiente que cualquier policía. Velarde no buscaba un rastro físico, buscaba la huella que la masacre había dejado en la psique del joven. Durante días, Velarde observó. Pedro nunca salía de día. Cuando lo hacía, al caer la noche, se movía como un espectro, con la mirada clavada en el pavimento, como si esperara que la tierra se abriera y lo tragara. El pánico lo había convertido en un prisionero de sí mismo, un hombre que cargaba 14 fantasmas en su equipaje. La confrontación final tuvo lugar una tarde gris, en un pequeño parque cerca del malecón. Pedro estaba sentado en una banca de hierro forjado, observando el Pacífico, un horizonte infinito que no podía borrar la sangre de sus manos. Velarde se acercó sin prisa, vestido de civil, con la misma calma letal que había usado en Arequipa para desmantelar la fachada de Elías Cáceres. Se sentó a su lado, dejando que el silencio se hiciera denso, permitiendo que el sonido de las olas actuara como un metrónomo para la ansiedad de Pedro. Elías Cáceres le dijo que lo estaba salvando, comenzó Velarde, sin siquiera mirar a Pedro. Su voz era baja, casi confidencial, como la de un confesor. Pero lo que hizo fue exiliar la culpa. Lo envió aquí para que el resto de la familia pudiera dormir. ¿Y usted, Pedro, ha podido dormir? Pedro se sobresaltó, girando la cabeza con el terror de un animal atrapado. Reconoció al teniente, el hombre cuyo rostro se había convertido en el arquetipo de la justicia que venía a cobrar la deuda. Intentó levantarse, huir, pero sus piernas, agarrotadas por el miedo, no respondieron. No tiene que huir, Pedro, continuó Velarde, manteniendo la presión psicológica sin un atisbo de amenaza física. Ya no hay donde esconderse. La bodega, el pisco, el honor de la familia, todo eso que su padre le obligó a defender, le ha costado 14 vidas. ¿Valía la pena una hilera de vides? ¿Valía la pena la vida de la niña Mendoza? Dígame, Pedro, ¿cuánto pesa ese silencio? La mención de la niña Mendoza fue la llave que Velarde usó para abrir el candado de la conciencia de Pedro. Había sido el rostro más joven de la masacre, una imagen que se había incrustado en la mente de todos los asesinos, pero solo Pedro no había podido cauterizar esa herida moral. El joven Cáceres se hundió en la banca, sus manos temblando incontrolablemente. El exilio no le había dado paz, solo un eco más fuerte de la atrocidad. El miedo a su padre y a la venganza de sus hermanos se desvaneció ante el peso insoportable de la culpa. «No puedo más», susurró Pedro, la voz rasgada, el sonido de su alma rompiéndose. Fue por el lindero, por el honor. Pero no era honor, era avaricia y miedo. Papá nos dijo que debíamos defender lo nuestro, que la tradición era la ley. La confesión fluyó entonces como un río turbio, liberando los detalles que Velarde había estado buscando durante semanas. La planificación en la sala de caoba, la distribución de los fusiles de caza y los facones, la borrachera de terror y la ejecución metódica de los Mendoza y sus trabajadores. Pedro confesó su propia participación, el momento exacto en que su lealtad al clan se había convertido en la aniquilación de su humanidad. «¿Los fusiles? ¿Dónde están?», preguntó Velarde, la primera pregunta práctica de toda la conversación. «En el pozo seco de la bodega vieja», respondió Pedro, señalando vagamente hacia Arequipa. «Mi padre dijo que nadie revisaría ahí. Están enterrados bajo toneles vacíos». La confesión de Pedro Cáceres fue meticulosamente registrada. La firma del joven, temblorosa y final, fue el epitafio del clan Cáceres. Velarde había encontrado la grieta moral. La justicia ahora tenía el mapa completo del horror. La cacería había terminado. Horas más tarde, la noticia viajó de Lima a Arequipa con la velocidad implacable de la radio y el telégrafo. El teniente Velarde no esperó a regresar. Coordinó la operación con la policía de Arequipa inmediatamente. El amanecer en Tiabaya no trajo la usual promesa del sol sobre los viñedos, sino la sombra de la ley. Un contingente de uniformados rodeó la hacienda Cáceres. Elías, el patriarca, estaba en la bodega, revisando los niveles de fermentación.
el único ritual que le quedaba para afirmar su control sobre un mundo que ya se desmoronaba. Sus otros 4 hijos estaban desayunando, intentando mantener la farsa de la normalidad. La irrupción fue brutalmente eficiente. Elías Cáceres, el hombre que había planeado y ejecutado la masacre para proteger su imperio y su apellido, fue arrestado en medio de sus toneles, el olor a pisco puro mezclándose con el hedor del miedo. Sus hijos ofrecieron una resistencia breve y patética, pero el peso de la confesión de Pedro ya había condenado sus almas. La policía procedió a la bodega vieja. Bajo la tierra removida y los toneles vacíos, encontraron los fusiles y facones, cubiertos de lodo y olvido, la evidencia física que sellaba el destino de la familia. La caída del clan Cáceres fue total y rápida. El juicio, que se celebró meses después en Arequipa, atrajo la atención de todo el Perú, revelando la sórdida verdad oculta detrás de una simple disputa de linderos. 14 vidas sacrificadas por una hilera de uvas, por la defensa de una tradición licorera manchada por la soberbia. Elías Cáceres y sus 4 hijos restantes fueron encontrados culpables de homicidio calificado. La sentencia, dictada en un tribunal abarrotado y silencioso, fue la pena máxima. Pedro Cáceres, cuyo testimonio fue crucial para desmantelar la cadena de mando de su propio clan, también fue condenado, aunque su pena fue menor, un reconocimiento tácito de que su conciencia fracturada había sido su peor verdugo. El legado de Tiabaya 1951 fue un silencio pesado que se instaló sobre los viñedos. La hacienda Cáceres, incautada, quedó como un monumento sombrío a la locura humana. El pisco que alguna vez fue el orgullo de Arequipa, se convirtió en un símbolo de la corrupción moral, su sabor asociado para siempre al horror y a la ambición desmedida. El teniente Velarde cerró el expediente, sabiendo que no había devuelto la vida a las 14 víctimas, pero había logrado algo más difícil. Había obligado a la oscuridad a confesar su nombre, demostrando que, incluso en la defensa de la tradición más arraigada, la justicia siempre encontraría la grieta en el alma para desenterrar la verdad. Y esa verdad, como el vino amargo, dejó una cicatriz permanente en la tierra de Tiabaya.